y hoy os voy a hablar sobre las fichas en la escuela, sobre si los niños y las niñas necesitan realmente hacer fichas, y nótese por fichas también otro tipo de actividades dirigidas que no sea ese juego libre que tanto necesitan los niños y las niñas. Voy a hablar sobre todo del primer ciclo de educación infantil, pero vais a ver que muchas de estas ideas se pueden trasladar también al segundo ciclo. Todos entendemos que los adultos somos diferentes, que tenemos diferentes gustos, necesidades, intereses. Vamos a un restaurante y hay un montón de platos en el menú. Hay diferentes tipos de trabajo que se ajustan a las necesidades de cada uno. Y en cambio con los niños, ¿qué ocurre? Que muchas veces creemos que por tener una misma edad cronológica tienen que hacer todos lo mismo o tienen las mismas necesidades. Por otro lado, hoy sabemos que el cerebro, cómo aprende nuestro cerebro, y sabemos que aprende mucho mejor aquello para lo que estamos motivados, para aquello que nos emociona. Si nos ponemos a hablar de movimiento, porque todos sabemos que los niños y las niñas se mueven continuamente, y también nos ha llegado el mensaje de que los niños y las niñas aprenden en movimiento. Si nos vamos a la teoría de Piaget, nos vamos a la teoría del desarrollo cognitivo, sabemos que los niños y las niñas de los 0 a los 2 años están en una etapa sensorio-motora, así se denomina. ¿Y qué quiere decir sensorimotora? Pues que para desarrollar su inteligencia tienen que estar en contacto con materiales que les aporte diferente información sensorial, que huela diferente, sepa diferente, cuando la agiten suene de otra forma, tienen que estar en contacto con esa realidad. Y por otro lado tienen que moverse, descubrir sus propias posturas, movimientos, desplazamientos, pero por sí mismos, no porque un adulto los ponga a andar, los mueva o los coloque en un aparato. Ellos son los que tienen que descubrir cómo se voltea, cómo se recta por el suelo, cómo se pueden poner de pie por sí mismos, y conforme son más mayores, pues otros tipos de movimiento. Y así los niños y las niñas están aprendiendo. Sobre los 2 años aproximadamente cambian de etapa y están en una etapa preoperatoria. Eso significa que esas etapas previas, la sensoriomotora, sigue estando presente y sigue siendo necesaria para adquirir los aprendizajes y para desarrollar esa inteligencia. Además, los niños y las niñas construyen su inteligencia de una forma activa. Es decir, que no son como vasos vacíos que nosotros tengamos que llenar de información, sino que ellos son receptores, ellos son activos, ellos necesitan descubrir, necesitan explorar. Y así es como los niños y las niñas aprenden. Pero si esto lo llevamos a un aula tradicional, veremos que el rol es diferente. Los niños y las niñas están en un lado más pasivos y el que da la información es el adulto. Y ellos pasan a ese rol de receptores pasivos de la información o a hacer lo que les mandan y les dicen que tienen que hacer. La parte del vínculo. Los niños y las niñas se tienen que sentir queridos, tienen que recibir afecto, que atienden todas sus necesidades. ¿Para qué? Para que puedan construir un vínculo seguro con esa figura de referencia, con esa persona que está con ellos, y así puedan dedicar su energía a explorar el entorno, a moverse, a jugar y por lo tanto a aprender. Así que el primer paso en la escuela debería ser construir un vínculo sólido con ese educador o con esa educadora que esté con los niños y con las niñas. Mientras ese vínculo no sea adecuado, va a dificultarse todo el resto de aprendizajes. Aprender de la realidad. Sabemos que los niños y las niñas necesitan estar en contacto con objetos de verdad, con objetos reales. ¿Y esto a qué me refiero? Pues que a veces cuando trabajamos a través de murales, de cosas que les mostramos, de fichas, pues queremos que los niños y las niñas aprendan lo que es un libro, mostrándoles algo así, que es plano, que está en 2 dimensiones y que ellos, por ejemplo, deben colorear. Pero es que necesitan estar en contacto con la realidad. Ver que esto tiene no solo 2 dimensiones, un alto y un ancho, sino que se puede ver por todos sus lados. Ver también que es frágil, que se puede romper, que se puede utilizar de muchas maneras. Todo esto lo necesitan descubrir los niños y las niñas. También hay otro nivel, que no les enseñemos un dibujo del objeto, ¿vale? También podemos enseñarles por medio de fotografías. Pero esto para ellos no es significativo. Necesitan entrar en contacto con la realidad, con su olor, con su sabor, con su dureza, para descubrir todas las características que tiene todo lo que hay en su entorno y puedan ir desde lo concreto hacia
lo abstracto. Para nosotros es sencillo porque llevamos en contacto con la realidad pues toda nuestra experiencia vital y nos parece muy evidente pues que esa imagen era un libro y que ahí se percibe perfectamente lo que es una piña. Pero para los niños y las niñas que no han entrado en contacto con los elementos necesitan vivirlos desde la realidad. Lo mismo que vivenciar con todo su cuerpo, saber lo que es estrecho porque no les cabe el cuerpo, o saber lo que es muy ancho porque no lo abarca todos sus brazos. Para eso necesitan moverse, subir, bajar, trepar, entrar ellos con todo el cuerpo por encima por dentro de los lugares. Y no tanto colorear la rana que está dentro o la que está encima. Todo esto lo van a adquirir a través del juego, a través de ese juego libre, juego no dirigido, ese juego que no tiene unos objetivos por parte del adulto o que no está dirigido, ¿no? por él mismo. Necesitan tener tiempo, espacio y materiales para jugar. De hecho, de esta forma, la motivación para aprender va a ser interna, porque ellos están deseosos por descubrir y por aprender. Pero esa motivación tiene que partir de cada niño. Y como sabemos que todos son diferentes, que tienen diferentes ritmos, necesidades, gustos, preferencias, no va a ser posible que todos los niños y niñas estén motivados por lo mismo a la vez y en el mismo momento, como ocurre cuando hacemos una ficha u otro tipo de actividades dirigidas. Por lo tanto, el aula tiene que convertirse en un espacio donde haya diferentes propuestas que se ajuste a las diferentes necesidades que podemos encontrar en un aula. También cuando trabajamos así con un método bastante rígido, donde tenemos programadas esas fichas que vamos a hacer, los murales o esas actividades, se pierden infinidad de oportunidades de aprendizaje que se dan en el día a día y que no tenemos tiempo para poder dedicarnos a ellas, porque tenemos mucho trabajo pendiente, cuando de verdad esas experiencias hubieran sido más enriquecedoras que el libro, quizá, y la ficha que había que colorear. Y por otro lado está, ya os lo he comentado, la dificultad para entender que esta imagen en 2D, que solo tiene un alto y un ancho, quiere representar todo lo que esto significa. Lo mismo nos pasa con las explicaciones verbales, que para nosotros son muy evidentes porque hemos recorrido este camino de aprendizaje y ya tenemos toda esa experiencia previa. Pero para ellos y ellas que están entrando por primera vez en contacto con todo ello, necesitan la vivencia. ¿Qué nos dice la ley? Porque igual pensamos, bueno, vale, estas ideas pueden ser interesantes, pero tenemos una ley que nos obliga a trabajar de una forma o nos obliga a trabajar de otra. Bueno, si nos vamos a la Ley Orgánica de Educación, en la que podemos encontrar información sobre los 2 ciclos de educación infantil, encontramos que el juego es el principal recurso metodológico de la etapa en ambos ciclos, ¿vale? Y si luego nos vamos a las concreciones, por ejemplo, esta sería la orden del 28 de marzo de Aragón en concreto, nos habla precisamente, aparte de que el juego sea el principal recurso metodológico, de la importancia de ese juego libre y no dirigido, no solo en el primer ciclo, también en el segundo. En concreto, en el primero también nos habla de la utilización de materiales que favorezcan el descubrimiento, que permitan la observación, la manipulación, la experimentación, la simbolización y la representación, así como el uso de materiales de uso cotidiano. Nos habla también de que el ambiente, lo que sería el aula, ¿no? Hay que distribuirlo de forma que los niños de forma autónoma puedan decidir qué necesitan en cada momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces estamos adelantando etapas y estamos ofreciendo propuestas que serían válidas en otra etapa antes y vamos adelantando esas etapas quizá porque pensamos que antes es mejor, pero hay que ofrecer a cada etapa y en cada momento lo que los niños y las niñas necesitan. Debemos de centrar la escuela en sus necesidades, bajarnos a la altura, agacharnos a su altura y ver qué realmente necesitas y entonces poder ofrecértelo. Y con esto os dejo de hablar ya sobre las fichas, otro tipo de actividades similares en el primer ciclo de educación infantil. Y si queréis más información, pues podéis encontrarla en mi libro Ser Niños Acompañados o seguirme por las redes sociales.